La cena de esa noche, como de costumbre, transcurría en un ambiente bastante silencioso en la casa de mis suegros en Madrid. Mi suegra, Isabel, siempre exigía que todos estuvieran presentes en la cena. Lo consideraba un pilar de las buenas costumbres familiares. Sobre la mesa reposaban los platos que yo había preparado cuidadosamente desde la tarde. Todos eran los favoritos de mi esposo, Javier del Castillo, y de sus padres. Serví una porción de merluza a la vasca en el plato de mi suegra. Ella asintió levemente con la cabeza y luego inició la conversación. Bueno, ya solo queda poco más de una semana para la boda de Mateo. Casi todo está organizado y bajo control. Solo quedan por cerrar algunos detalles menores, continuó. Satisfecha. Sonreí y añadí. Sí, afortunadamente todo está saliendo a la perfección. Mateo y Lucía hacen una pareja preciosa, ¿verdad, mamá? Javier, mi marido, que estaba engullendo un gran bocado de arroz, asintió para secundar mis palabras. Es verdad, mamá. Los invitados también están casi todos confirmados. La mayoría son clientes VIP de papá y socios míos. Esta boda tiene que ser un evento memorable, que realce el prestigio de la familia. Mi suegro, Fernando, carraspeó con un aire de inmenso orgullo. Por supuesto, el hijo menor de los del Castillo se casa. No podemos hacer las cosas de cualquier manera. El Hotel Imperial Palace es el lugar más lujoso de la ciudad. Hay que demostrarle a todo el mundo cuál es la posición de nuestra familia. El ambiente era alegre, y yo también me sentía feliz por mi cuñado. Me giré hacia Javier para preguntarle si necesitábamos ir de compras este fin de semana para el gran día, cuando de repente me miró con una expresión vacilante y dijo, en un tono un poco más bajo pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Sofía, cariño, hay algo que quería comentarte. Lo miré, sintiendo que algo no iba bien en la mirada de mi esposo. Claro, dime. Javier dejó los cubiertos sobre la mesa, miró a sus padres como buscando su aprobación y luego se volvió hacia mí. Verás, en la boda de Mateo, la mayoría de los invitados son socios de negocio muy importantes de papá y míos. Ya sabes, gente influyente, con poder. Vienen también para ver a nuestra familia. Por eso, he pensado que, quizás esta vez, no deberíamos invitar a tus padres ni a tus tíos a la boda. ¿Qué te parece? Cada palabra que Javier pronunciaba era como un puñal clavándose directamente en mi corazón. Me quedé helada. Los cubiertos casi se me caen de las manos. La atmósfera en el comedor se volvió densa y pesada. Mi suegra intervino rápidamente, con una voz falsamente melosa. Ay, Sofía, no malinterpretes a Javier. Él solo lo dice por el bien de la familia. Los invitados de Fernando son todos directores de empresa, presidentes. Tus padres son gente sencilla, están acostumbrados a otra vida. Me temo que no se sentirían cómodos en un lugar tan suntuoso. Y luego están tus tíos. Si por un descuido dijeran algo inapropiado, podría afectar a la imagen de la familia, y eso no sería bueno. Escuché cada palabra con una claridad dolorosa. No eran consejos, sino un insulto envuelto en azúcar. En mis 3 años como nuera, me había acostumbrado a que la familia de mi marido menospreciara mis orígenes humildes. Mi padre es un maestro jubilado. Mi madre regenta un pequeño puesto en un mercado de barrio. Comparado con la familia de empresarios de Javier, era como comparar el cielo y la tierra. Pero nunca imaginé que, incluso en un día tan feliz para su propio hijo, pudieran tratar a mi familia de esa manera, afectar a su imagen. Resulta que, a sus ojos, mis padres, las personas que me dieron la vida y me criaron, eran una vergüenza. Levanté la vista hacia Javier, el hombre al que había amado y con el que me había casado. Él evitó mi mirada, con un gesto de incomodidad, pero sin ninguna intención de retractarse. Interpretó mi silencio como un consentimiento. Me alegro de que lo entiendas. Somos una familia, tenemos que pensar los unos en los otros. Venga, termina la cena, que se enfría. El bocado que tenía en la boca de repente se volvió amargo como la hiel. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude tragar. Dejé los cubiertos, esforzándome por mantener la voz lo más serena posible. Sí, lo entiendo perfectamente. Ya he comido suficiente. Con su permiso, subo a mi habitación. Me levanté, hice una leve inclinación de cabeza y subí rápidamente las escaleras. No quería que vieran las lágrimas que estaban a punto de desbordarse. Al cerrar la puerta de mi habitación de un portazo, por fin me permití llorar. La angustia contenida durante 3 largos años estalló. ¿Qué no había sacrificado yo por esta familia? ¿Mis ahorros? ¿Mis primas anuales? Incluso el piso que compartíamos, que figuraba a nombre de los dos, fue comprado en su mayor parte con el dinero que mis padres me dieron. Había intentado ser una buena esposa, una nuera obediente, con la única esperanza de recibir un poco de respeto a cambio. ¿Y qué recibí? Desprecio y este insulto cruel. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero en mi interior otro fuego comenzaba a prender.
Mi paciencia había llegado a su límite. Me habían menospreciado, pues ahora les enseñaría las consecuencias. Me sequé las lágrimas. La debilidad desapareció, reemplazada por una fría determinación. Abrí la aplicación de reservas de vuelos en mi móvil. Destino: Tenerife. Fecha de salida: sábado, 31 de diciembre, exactamente el día de la boda de Mateo del Castillo. Cantidad: 5 billetes. Para mí, para mi padre, mi madre, mi hermano y mi cuñada. Ya era hora de que mi familia se tomara unas vacaciones lejos de esta gente hipócrita. Una vez confirmada la reserva, llegó un mensaje de texto. Sonreí, una sonrisa gélida. Esta obra de teatro no la iba a protagonizar yo sola. A la mañana siguiente, con la excusa de visitar a mis padres, puse en marcha mi plan. En cuanto mi madre me vio, preguntó preocupada: «Hija, ¿qué te pasa? Tienes mala cara. ¿Ha ocurrido algo en casa de tu marido?» Forcé una sonrisa. «No es nada, mamá. Supongo que es el estrés del trabajo a final de año, estoy un poco cansada». No quería preocuparles todavía. Esperé a que mi hermano David y mi cuñada estuvieran también presentes en la comida del mediodía para hablar. «Papá, mamá, David, cuñada. Tengo algo que deciros». Todos dejaron de comer y me miraron. Respiré hondo, reuniendo todo mi valor para anunciar mi decisión. He reservado billetes de avión para que toda la familia se vaya de vacaciones a Tenerife. Nos vamos el próximo sábado, por 5 días. Mi padre se sorprendió. ¿A Tenerife? ¿Por qué tan de repente? ¿Y no es el sábado que viene la boda de tu cuñado? Mi madre también estaba preocupada. Eso mismo, hija. Es un día muy importante para ellos. Somos familia política, si no asistimos quedará muy mal. ¿Qué van a pensar? Sabía que reaccionarían así. Con calma, les expliqué todo. Les conté la conversación de la noche anterior, sin añadir ni quitar una sola palabra, desde la actitud de Javier hasta los comentarios despectivos de mi suegra. No lloré. Mi voz era firme, pero cada palabra estaba cargada del dolor y la humillación acumulados. Al terminar, un pesado silencio se instaló en la habitación. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. Le dolía que su hija tuviera que soportar tales ofensas. Mi padre, un hombre bondadoso toda su vida, endureció el rostro por la ira. Mi hermano, David, golpeó la mesa con fuerza. «Ese cabrón. ¿Cómo se atreven él y su familia a tratar así a mi hermana? Papá, mamá, la decisión de Sofía es la correcta. No tenemos por qué ir a esa boda para que nos humillen una vez más. Claro que nos vamos de vacaciones». Mi cuñada me tomó la mano para consolarme. «Sofía, has aguantado demasiado. Haz lo que creas que es correcto. Toda la familia te apoya». Mi padre permaneció en silencio un buen rato. Me miró con una mezcla de pena y orgullo. Con voz grave dijo: «Lo siento, Sofía. Es culpa nuestra por no tener más recursos. Por eso tienes que soportar estas cosas en esa casa». Negué con la cabeza rápidamente. «No es vuestra culpa. Nunca me he avergonzado de mi familia. Solo estoy decepcionada por haberme equivocado de persona. Este viaje es para que todos disfrutemos y nos relajemos, para compensar la amargura que he tenido que tragar. Consideradlo una invitación de vuestra hija». Finalmente, toda mi familia estuvo de acuerdo. La preocupación inicial se transformó en indignación y un apoyo incondicional hacia mí. Mi madre se secó las lágrimas y empezó a hablar con entusiasmo sobre qué ropa llevar. Mi hermano se puso a buscar lugares de interés en Tenerife. Al ver las sonrisas en los rostros de mis seres queridos, supe que mi decisión era la acertada. No era solo un viaje, era una declaración. Una declaración de que Sofía García y su familia no son personas a las que se pueda pisotear fácilmente. Nuestro orgullo no se puede comprar con lujos falsos. Este viaje a Tenerife era el primer paso hacia mi liberación. El miércoles por la noche, a solo 3 días del gran evento, volví a casa de mis suegros después del trabajo. Al entrar en la habitación, vi a Javier sentado en la cama, con cara de pocos amigos. A sus pies estaba mi maleta, que ya había preparado. Abierta de par en par con la ropa esparcida por todas partes, supe que lo había descubierto todo. «¿Puedes explicarme qué es esto? ¿A dónde piensas ir?». Se levantó de un salto, con tono inquisitivo. Dejé el bolso tranquilamente y empecé a recoger la ropa, doblándola con parsimonia. «Como puedes ver, me preparo para ir de viaje». «¿De viaje? ¿Estás loca? El sábado es la boda de Mateo. ¿No lo sabes? Eres su cuñada, parte de la familia. ¿Piensas largarte en un día tan importante?», gritó. La ira desfiguraba su atractivo rostro. Dejé de doblar la ropa y le miré directamente a los ojos. «¿Parte de la familia? ¿No fuiste tú quien dijo que mi familia no era lo suficientemente digna para asistir por miedo a que os hiciera pasar vergüenza? Si es así, ¿qué hago yo aquí? ¿Hacer de marioneta bonita, sonriendo y dando la bienvenida a los invitados?
fingiendo que nuestra familia es perfecta y feliz? Lo siento, pero no pienso actuar. Javier se quedó sin palabras. No esperaba que me enfrentara a él de una manera tan directa. Tartamudeó un momento antes de poder articular palabra. Yo solo lo dije. No saques las cosas de quicio. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿A quién quieres montar este numerito? No estoy montando ningún numerito. Simplemente me llevo a mi familia de vacaciones, a un lugar donde son bienvenidos y respetados, no a uno donde se les considera una vergüenza, dije, con una voz fría como el hielo. Nuestra discusión se intensificó. Javier no reconocía su error en absoluto. Solo repetía una y otra vez la misma cantinela. Las apariencias, la imagen de su familia. Le aterrorizaba lo que sus amigos y socios pensarían si la cuñada no aparecía en la boda de su hermano. Su egoísmo me provocaba náuseas. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Javier. Miró la pantalla, su rostro cambió de color y contestó apresuradamente, yéndose a un rincón para susurrar. Aunque intentaba hablar bajo, pude oír algunas frases. ¿Señora Ramos? Sí, lo sé. No se preocupe, estoy intentando solucionarlo. Le aseguro que lo tendremos todo antes de la boda. ¿Señora Ramos? Fruncí el ceño. La señora Ramos era la gerente de eventos del Hotel Imperial Palace, la persona que se encargaba directamente de la boda de Mateo. ¿Por qué le llamaba a Javier con ese tono de urgencia, como si le estuviera reclamando una deuda? Al ver que le miraba fijamente, Javier colgó rápidamente. Se dio la vuelta y su tono cambió 180 grados. Se acercó, intentando tomar mi mano. Sofía, mi amor, antes me he calentado. No te enfades. Lo nuestro lo arreglamos entre nosotros. No te vayas a ningún sitio, por favor. Ese cambio tan repentino me puso en alerta. Aparté la mano. ¿Pasa algo, verdad? Javier balbuceó. No, no es nada. Solo que la empresa está pasando por un mal momento. Pero mi intuición me decía que no era tan simple. Esa llamada de la señora Ramos tenía que ver con dinero. ¿Y por qué le llamaban a él y no a mi suegro, que era el organizador principal? Un pensamiento cruzó mi mente como un relámpago. Mi prima de fin de año. Cada año mi prima era muy sustanciosa, y este año acababa de recibir una cantidad considerable. ¿Acaso? Miré fijamente a Javier, con voz afilada. Los 20.000 euros que faltan por pagar del banquete. Pensabais usar mi prima para pagarlos, ¿verdad? El rostro de Javier se quedó blanco como la cera. El pánico en sus ojos lo delató. Tartamudeó, incapaz de articular palabra. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Así que es verdad. Resulta que detrás de la humillación había una sucia conspiración financiera. No solo despreciaban a mi familia, sino que también planeaban quedarse con el dinero que tanto me había costado ganar. La ira estalló dentro de mí. Solté una risa amarga. Javier del Castillo, tú y tu familia realmente me habéis abierto los ojos. Queréis mi dinero, pero despreciáis a mi familia. ¿No os parece que sois demasiado codiciosos y descarados? El primer enfrentamiento había revelado parte de la verdad, pero sabía que esto no era todo. El reconocimiento silencioso de Javier fue como una cerilla en un barril de pólvora. La rabia hizo que ya no quisiera guardarle ninguna consideración. Abrí la aplicación del banco en mi móvil y entré en la cuenta conjunta que compartíamos. El historial de transacciones apareció claro como el agua. Una gran suma, exactamente 20,000 euros, había sido transferida 3 días antes. El destinatario, Fernando del Castillo, mi suegro. Le puse la pantalla del móvil delante de la cara a Javier. ¿Y esto qué es? Explícamelo. ¿Por qué transferiste 20.000 euros de la cuenta conjunta a tu padre sin decirme una sola palabra? Javier miró la pantalla, su rostro sin una gota de sangre. Retrocedió unos pasos, con la boca abierta, incapaz de encontrar una excusa. Continué con una voz clara y cortante, cada palabra como un cuchillo hurgando en su falsedad. Déjame adivinar, tú y tu familia lo teníais todo planeado. Sabíais que iba a recibir mi prima de fin de año, así que os lanzasteis a reservar un banquete de bodas por todo lo alto para tu hermano, para presumir. Transferisteis el dinero por vuestra cuenta, y luego buscasteis una excusa para humillar a mi familia, y que yo no los invitara. De esa manera teníais una boda de lujo pagada con mi dinero. Y al mismo tiempo no teníais que pasar vergüenza por culpa de unos consuegros de pueblo. Matabais 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Ya no reconocía mi propia voz. Era fría y llena de sarcasmo. Javier temblaba. Se dejó caer en la cama, con la cabeza gacha. Lo siento. Mis padres me presionaron. No tuve otra opción. ¿Presionado? Reía a carcajadas, una risa amarga. Javier del Castillo, no le eches la culpa a nadie. Eres un hombre adulto.
con tu trabajo, tu propia familia, pero nunca has tenido el valor de defender a tu esposa. Llevo 3 años aguantando, ¿te acuerdas? Empecé a enumerar, no para echarle nada en cara, sino para desenmascarar la cara de parásitos de toda su familia. El primer año de casados, tu madre dijo que quería reformar la cocina por el Feng Shui. Le di 10,000 euros. El segundo año, tu padre dijo que quería cambiar de coche para impresionar a sus amigos. Le di otros 25,000 euros. Para el cumpleaños de tu madre, un bolso de marca. Tu hermano se fue a estudiar al extranjero, y el dinero para sus gastos mensuales también lo pagaba yo. Este piso mis padres pagaron el 80% y está a nombre de los dos. En total, en estos 3 años, ¿cuánto dinero he gastado en tu familia? ¿Puedes calcularlo? Todos mis ahorros, el sudor de mi frente, todo ha ido a parar a ese pozo sin fondo que es tu familia. ¿Y a cambio de qué? ¿Aún tenemos miedo de pasar vergüenza? Cuanto más hablaba, más me ahogaba la rabia. Había sido una estúpida, una ciega. Pensé que si me entregaba en cuerpo y alma, me querrían y respetarían. Pero me equivoqué. Para ellos solo era un cajero automático, nada más. Un cajero automático cuya familia no era lo suficientemente elegante como para presumir de ella. Javier guardó silencio. No podía negar nada de lo que yo decía, porque todo era verdad. Las pruebas de las transferencias estaban ahí. Mi relato de los gastos absurdos era exacto. Su silencio me decepcionó aún más. No veía nada más que cobardía y debilidad en ese hombre. Todo el amor, todos mis sacrificios por él, de repente me parecieron ridículos. He tomado una decisión, dije con firmeza. Nos vamos a divorciar. No puedo seguir viviendo con un marido tan pusilánime y una familia de parásitos. Este piso lo venderemos y lo dividiremos según lo que cada uno aportó. En cuanto al dinero que gasté en tu familia, lo consideraré una obra de caridad, una limosna para gente pobre de espíritu. Dicho esto, arrastré mi maleta hacia la puerta. No quería permanecer en esa casa ni un segundo más. Todo allí me asfixiaba. Me parecía falso. Javier, aterrorizado, se abalanzó para bloquear la puerta. No, no acepto el divorcio. Sofía, no te vayas. Me he equivocado. Sé que me he equivocado. Dame una oportunidad para arreglarlo, por favor. Pero yo sabía que sus palabras ahora eran falsas. No tenía miedo de perderme a mí, sino a su cajero automático, y quizás temía algo más. Algo que estaba a punto de descubrir. La discusión en la puerta de la habitación atrajo la atención de toda la casa. Mis suegros y el propio Mateo, el futuro novio, subieron corriendo. Al verme con la maleta en la mano, a punto de irme, mi suegra cambió de expresión al instante, abandonando su dulzura habitual para volverse agria y mordaz. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿A dónde vas con esa maleta a estas horas de la noche? ¿Piensas montar un escándalo en esta casa? Mateo también intervino, en tono de reproche. Cuñada, si pasa algo, podemos hablarlo tranquilamente. Mi boda está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo puedes hacer esto ahora? ¿Qué imagen vamos a dar? Miré a toda la familia, un grupo de egoístas, y me pareció todo tan ridículo. Aparté la mano de Javier y respondí fríamente. A dónde voy no es asunto vuestro. En cuanto a tu boda, no tengo ninguna obligación de quedarme para dar una buena imagen. Javier y yo nos vamos a divorciar. A partir de ahora no tenemos nada que ver los unos con los otros. Las palabras "nos vamos a divorciar" dejaron a toda la familia de piedra. Fernando, mi suegro, que siempre se las daba de digno, finalmente perdió la compostura. ¿Divorcio? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes lo que dices? ¿Qué tiene de malo mi hijo para que pidas el divorcio? Pregúnteselo usted mismo a su maravilloso hijo, a ver qué ha hecho, repliqué sin reparos. El enfrentamiento se volvió increíblemente tenso. Empezaron a echarme toda la culpa a mí. Decían que era una nuera desagradecida, una esposa que no pensaba en su marido, que estaba montando un escándalo por una nimiedad, destruyendo la felicidad familiar. Su verdadera cara, fea y desvergonzada, finalmente salió a la luz. Viendo que no podían convencerme con palabras, Mateo, mi cuñado, de repente sacó algo que nunca habría esperado. Sacó un papel del bolsillo y me lo arrojó. Lee esto y luego decide si te vas o no. El papel cayó a mis pies. Era el resultado de un análisis de una clínica ginecológica. Y el nombre del paciente era el mío, Sofía García. Resultado: embarazo de 6 semanas. Mi cabeza daba vueltas. ¿Estaba embarazada? ¿Cómo no lo sabía? Era cierto que últimamente me sentía más cansada, no tenía mucho apetito y se me había retrasado el periodo. Pero lo había atribuido a la presión del trabajo de fin de año. Nunca se me ocurrió que pudiera estar embarazada. Mientras yo seguía en shock, Javier se aferró a ello como a un clavo ardiendo. Cambió de actitud al instante, pasando del pánico a la suficiencia,
Agarró el papel y me lo puso delante de la cara, con un tono amenazante. Sofía, ¿lo ves? Llevas mi sangre en tu vientre, el heredero de los del castillo. ¿Todavía quieres divorciarte? ¿Piensas dejar que nuestro hijo nazca sin padre? ¿Tan cruel eres? Isabel se apresuró a secundarlo, como si me estuviera perdonando la vida. Así es. En consideración a mi nieto, pasaremos por alto tu impertinencia esta vez. Venga, guarda la maleta y baja a hablar como es debido. No hagas nada que pueda afectar al embarazo. Habían jugado su última carta. Resulta que sabían que estaba embarazada. Me habían seguido en secreto, habían conseguido mis análisis y ahora usaban a mi hijo nonato como un arma, como una cadena para atarme, para obligarme a quedarme y seguir soportando su explotación y sus humillaciones. Su crueldad y su cálculo me hicieron estremecer. No les importaba yo, y ni siquiera se alegraban de verdad por ese nieto. Para ellos, era solo una herramienta, un as en la manga para controlarme. Miré la cara de suficiencia de Javier, la actitud arrogante de su familia, y toda duda se desvaneció. Si me quedaba, ¿en qué tipo de ambiente crecería mi hijo? ¿Qué aprendería de un padre cobarde, una abuela codiciosa y una familia calculadora? No. No podía permitir que mi hijo sufriera una vida así. Miré directamente a Javier y a toda su familia. No grité, no discutí más. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Este niño es mi hijo, y lo criaré yo sola. En cuanto al divorcio, nada ha cambiado. Dicho esto, sin dudarlo un instante, arrastré la maleta, pasé por delante de ellos y salí por la puerta que me había mantenido prisionera durante 3 años. Sus gritos e insultos resonaban a mi espalda, pero no miré atrás. Al salir de esa casa, sentí el aire frío de la noche, pero mi corazón se sentía increíblemente ligero. Era libre. Tomé un taxi sin un destino concreto. Sentada en el coche, viendo las luces de la calle pasar a través de la ventanilla, por fin me permití soltar un largo suspiro. Mi mano se posó inconscientemente en mi vientre, donde una pequeña vida crecía dentro de mí. No era una carga, era mi motor. Este hijo era solo mío, la razón por la que tenía que ser aún más fuerte. Decidí ir a casa de mi hermano. Mi llegada a medianoche con una maleta les preocupó enormemente. Después de contarles todo, especialmente el embarazo y cómo la familia de mi marido lo usaba para amenazarme, mi hermano David se puso rojo de ira, con ganas de ir a darle una lección a Javier. Mi cuñada tuvo que detenerlo. Me abrazó y me consoló. No te preocupes, quédate aquí. Esta también es tu casa. Respecto al bebé, decidas lo que decidas, te apoyaremos. El calor de mi familia me conmovió profundamente. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en el futuro, en mi hijo, en la batalla de divorcio que se avecinaba. Sabía que la familia de Javier no me dejaría en paz tan fácilmente, especialmente con un bebé como rehén. Inmersa en mis pensamientos, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje, de un número desconocido. El contenido era una sola línea, pero suficiente para hacerme sentar de golpe en la cama. Señora Sofía García. ¿Le gustaría saber por qué Javier del Castillo transfiere puntualmente 1,000 euros cada mes a una persona guardada en su agenda como la profe Lucía? Me quedé helada. ¿La profe Lucía? Javier nunca me había mencionado ese nombre. ¿Por qué tenía que transferir dinero cada mes a otra mujer? 1.000 euros al mes no era una cantidad pequeña. Miles de preguntas surgieron en mi cabeza. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué sabía esto y me lo contaba justo ahora? Una sensación de inquietud me invadió. Mi instinto me decía que detrás de ese mensaje había una verdad aún más terrible de lo que ya sabía. El engaño de Javier no se limitaba al dinero y la cobardía. Mis dedos temblorosos teclearon una respuesta. ¿Quién es usted? ¿Por qué me dice esto? A los pocos segundos llegó la respuesta. Soy alguien que quiere ayudarla a conseguir justicia. Si quiere saber la verdad, reúnase conmigo mañana a las 9 de la mañana en el Café Central, en la Plaza Mayor. Venga sola. Miré fijamente el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza. Por un lado, tenía miedo. Miedo de que fuera una trampa, o de enfrentarme a una verdad aún más dolorosa. Pero, por otro lado, la curiosidad y el deseo de conocer la verdadera cara del hombre al que una vez amé me impulsaban. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Por muy cruel que fuera la verdad, tenía que saberla. De acuerdo, allí estaré. Envié el último mensaje y dejé el teléfono. Comenzaba otra larga noche. Pero esta vez no solo había dolor e ira, sino también sospecha y un vago temor por lo que estaba a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente, llegué puntual al Café Central. Elegí una mesa en un rincón discreto, desde donde podía observar todo el local. Mi corazón latía deprisa.
entre la expectación y la ansiedad. No sabía a quién iba a encontrar, si a un hombre o a una mujer, a un amigo o a un enemigo. A las 9 en punto, un hombre con camisa blanca, pantalones oscuros y de aspecto pulcro y alto entró en la cafetería. Echó un vistazo y se dirigió directamente a mi mesa. «Buenos días, señora Sofía García». «Soy Marcos», dijo, tendiéndome la mano con voz grave y educada. Le estreché la mano manteniendo una actitud cautelosa. «Hola. Usted es quien me envió el mensaje». Asintió y se sentó frente a mí. «Sí, soy detective privado». Las palabras detective privado me sorprendieron. ¿Por qué un detective me buscaría a mí? ¿Quién lo había contratado? Como si leyera mis pensamientos, Marcos continuó. «No se preocupe, no tengo malas intenciones. La persona que me contrató no es su marido, sino todo lo contrario, alguien que también tiene cuentas pendientes con él». «¿Quién?», pregunté directamente. Marcos no respondió a mi pregunta, sino que deslizó una delgada carpeta sobre la mesa. «Mire esto primero». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había extractos bancarios de la cuenta de Javier del Castillo. Tal como decía el mensaje, puntualmente, el día 5 de cada mes, una transferencia de 1.000 euros se realizaba a una cuenta a nombre de Lucía Jiménez. Esta transacción se había repetido durante casi 3 años, comenzando apenas unos meses después de que Javier y yo nos casáramos. El nombre de Lucía Jiménez me oprimió el pecho. Recordaba ese nombre. Era el nombre de la exnovia de Javier de la universidad. Había oído a amigos decir que habían tenido una relación muy intensa, pero que rompieron por razones desconocidas justo antes de graduarse. Javier nunca me dio detalles sobre ella, solo decía que era cosa del pasado. «La profe Lucía es Lucía Jiménez», dije, levantando la vista hacia Marcos, con la voz entrecortada. Marcos asintió. «Exacto. La señorita Lucía Jiménez es actualmente maestra de infantil en el colegio privado El Bosque Encantado. Su marido la guardó en su agenda como la profe Lucía, probablemente para no levantar sospechas». Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué Javier tenía que pasarle a su exnovia una suma tan grande cada mes? ¿Durante casi 3 años? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Acaso seguían viéndose a mis espaldas? Una serie de preguntas dolorosas taladraban mi mente. Resulta que durante todo mi matrimonio no solo me habían explotado económicamente, sino que también me habían traicionado descaradamente. Javier me había engañado, de forma sistemática. ¿Por qué? ¿Por qué tiene usted todo esto y por qué me lo da a mí?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero con la voz temblorosa. Marcos me miró con cierta compasión. Como le dije, alguien me contrató para investigar la relación entre su marido y la señorita Lucía Jiménez. Una vez obtenidos los resultados, esa persona decidió que usted debía saber la verdad. ¿Creen que solo usted puede darle a Javier del Castillo la lección que se merece? ¿Quién es esa persona?, repetí la pregunta. Esta vez Marcos no la evitó. Me miró directamente a los ojos y pronunció un nombre que me dejó completamente atónita. Ese nombre lo explicaba todo. Explicaba el rencor, la razón por la que querían desenmascarar a Javier, y también abría una puerta para mi plan de venganza. Un plan que nunca pensé que llevaría a cabo. Pero antes de dar ese paso, necesitaba saber toda la verdad. Una verdad que, según Marcos, era aún más dolorosa de lo que acababa de descubrir. Una verdad aún más dolorosa. Repetí las palabras del detective Marcos. Un mal presentimiento recorrió mi cuerpo. ¿Qué más hay que no sepa? Marcos no dijo nada. Simplemente deslizó otra carpeta sobre la mesa, más gruesa que la anterior. La cubierta era de un simple color blanco, sin título. Mis manos temblaron al tocarla, como si un peso invisible oprimiera cada página. Respiré hondo, intentando calmarme, y la abrí. La primera página contenía varias fotos tomadas a escondidas. En ellas, Javier del Castillo jugaba alegremente en un parque con un niño de unos 3 años. El niño tenía el pelo ligeramente rizado, ojos grandes y redondos, y una sonrisa radiante, y lo que me dejó sin aliento fue su rostro. Era idéntico a Javier, como 2 gotas de agua. Cada rasgo, desde la nariz hasta la boca y la mirada, era una versión en miniatura del hombre al que yo llamaba mi marido. Junto a ellos estaba Lucía Jiménez. Miraba a padre e hijo con una ternura y felicidad que parecían formar una verdadera familia de 3. Mi corazón se sintió como si alguien lo estuviera estrujando. La sangre pareció detenerse en mis venas. Pasé a la página siguiente, y a la siguiente. Todas eran imágenes de Javier con Lucía y el niño, juntos en el supermercado, cenando en un restaurante acogedor. Javier incluso llevaba al niño sobre sus hombros. Esas imágenes de felicidad eran como miles de cuchillos clavándose en mi corazón, desgarrándolo. Finalmente, llegué a la última página.
Era un documento que ya me resultaba demasiado familiar. Un informe de laboratorio. Pero esta vez no era una prueba de embarazo, sino un test de ADN. Muestra de cabello de Javier del Castillo. Muestra de cabello del niño, llamado Daniel del Castillo. Resultado: relación de paternidad. Probabilidad: 99%. Todo se derrumbó a mi alrededor. Así que era eso. Los 1.000 euros mensuales eran la pensión alimenticia. Javier no solo tenía un amante, sino que también tenía un hijo con su exnovia, un hijo de 3 años. Eso significaba que había tenido un hijo con Lucía justo cuando nos acabábamos de casar, o quizás incluso antes. Entonces, ¿qué era mi matrimonio? Durante 3 años, ¿qué había sido yo para él? ¿Una esposa o solo una tapadera perfecta para su relación ilícita? ¿Un cajero automático gratuito para que pudiera mantener a su familia y al mismo tiempo a su amante y a su hijo? El dolor, la indignación y la sensación de haber sido engañada hasta la médula me dejaron sin aliento. Me habían convertido en una tonta, una marioneta en la obra de teatro dirigida por mi propio marido y su familia. Me habían engañado, me habían exprimido económicamente, y ahora descubría que yo era la tercera en discordia en su feliz familia. ¿Por qué?, susurré, con la voz ronca, mientras las lágrimas caían sin control. El detective Marcos me ofreció un pañuelo. Esperó a que me calmara un poco antes de hablar. Según mi investigación, Javier del Castillo y Lucía Jiménez nunca rompieron de verdad. Solo se distanciaron porque la familia de Javier se oponía, diciendo que ella no era de su misma clase social. Luego Javier la conoció a usted y se casaron rápidamente. Probablemente, a los ojos de su familia, usted era una nuera más adecuada, con un buen trabajo, altos ingresos y, lo más importante, capaz de apoyarles económicamente. Justo después de la boda, Javier siguió viéndose a escondidas con la señorita Jiménez y ella se quedó embarazada. Durante 3 años ha vivido esa doble vida. Cada palabra de Marcos era como un martillazo en mi ya destrozada mente. Así que era eso. Mi matrimonio se había construido sobre el cálculo y el engaño desde el principio. Yo solo era una herramienta, una opción más conveniente económicamente. El amor que él me profesaba, sus promesas, todo era mentira. Cerré la carpeta, me sequé las lágrimas. El dolor se había transformado en un odio profundo. No volvería a llorar. Mis lágrimas no merecían ser derramadas por un canalla como él. Javier del Castillo, tú y toda tu familia me habéis llevado al límite. Ahora no os quejéis si soy cruel. Levanté la cabeza y miré fijamente al detective Marcos. Mi mirada ya no era débil, solo reflejaba una determinación de acero. Quiero ver a Lucía Jiménez. El detective Marcos pareció anticipar mi petición. Asintió, sacó su teléfono y marcó un número guardado. Tras una breve conversación, se volvió hacia mí. La señorita Jiménez ha aceptado verla. Esta tarde a las 3, en una tetería de la calle Serrano. Le enviaré la dirección exacta. Es un lugar tranquilo, con salones privados. Asentí, con el corazón hecho un lío pero llena de determinación. A partir de este momento, no había vuelta atrás. A las 3 en punto de la tarde, llegué a la tetería. Era un espacio pequeño, decorado con un estilo clásico, con un agradable aroma a incienso. Un empleado me guió a un salón privado. La mujer llamada Lucía Jiménez ya estaba esperando. En persona parecía más cansada y afligida que en las fotos. Llevaba un sencillo vestido de flores, el pelo largo recogido en un moño, y su rostro era delicado, pero sus ojos estaban hundidos, llenos de preocupaciones. Al verme entrar, se sobresaltó un poco y se levantó apresuradamente, con una mezcla de vergüenza y culpabilidad. «Hola, por favor, siéntate», su voz era suave. Me senté frente a ella. El aire entre nosotras era tenso. Por un momento, pensé en abalanzarme sobre ella y gritarle, pero al ver sus ojos cansados y la resignación en su rostro, mi ira se disipó un poco. Me di cuenta de que ella, como yo, también era una víctima. «Ya lo sabes todo, ¿verdad?», dijo Lucía rompiendo el silencio. Sí, respondí, con voz aún fría. «Lo sé todo. Tu hijo y mi falso matrimonio». Lucía bajó la cabeza, entrelazando las manos sobre la mesa. «Lo siento. Sé que una disculpa no significa nada ahora, pero de verdad. Él también me engañó a mí». Y entonces comenzó a contar su historia. Su voz temblaba, ahogándose de vez en cuando. Me habló de su amor de la universidad, de la oposición de la familia de Javier. Me contó que Javier nunca le dijo que iban a romper. Solo le pidió tiempo para convencer a su familia, diciéndole que casarse conmigo era solo una solución temporal para complacer a sus padres y estabilizar su economía. Le prometió una y otra vez que en 1 o 2 años se divorciaría de mí para poder estar con ella y su hijo de forma oficial.
Me dijo que entre él y tú no había amor, solo responsabilidad. Que tú eras una mujer fuerte e independiente que no necesitaba su protección. Pero que mi hijo y yo éramos diferentes. Lucía rompió a llorar. Y le creí. Durante 3 años creí estúpidamente en sus promesas. Acepté ser la amante en la sombra. Acepté que mi hijo no tuviera un padre a tiempo completo, solo por la esperanza de que algún día cumpliera su palabra. Escuché en silencio. Resulta que para cada una de nosotras, Javier había creado una obra de teatro diferente. Para mí, era el marido enamorado. Para Lucía, era el hombre forzado que buscaba volver a su verdadero amor. Había manipulado a 2 mujeres, convirtiéndonos en peones de su egoísta plan. Entonces, ¿por qué has decidido contarlo todo ahora? Pregunté, con un tono más suave. Lucía se secó las lágrimas, y sus ojos brillaron con resentimiento. Porque no puedo soportarlo más. Últimamente venía cada vez menos a ver a su hijo, y la pensión no llegaba puntualmente. Y entonces me enteré de que su hermano iba a celebrar una boda por todo lo alto en el Hotel Imperial Palace. Me di cuenta de que nunca iba a renunciar a la vida de lujos a tu lado para venir con nosotros. Sus promesas eran mentiras. Solo nos veía a mí y a mi hijo como una carga que debía ocultar. Contraté a un detective para seguirle. Al principio solo quería saber si tenía otra mujer además de nosotras, pero los resultados revelaron cómo te estaba explotando económicamente a ti. Supe que no podía quedarme callada. Si no hacía algo, mi hijo y yo, y también tú, seríamos pisoteados por él para siempre. Una sensación de empatía me invadió. Ambas, desde posiciones diferentes, teníamos el mismo enemigo. Ambas habíamos sido engañadas y utilizadas por el mismo hombre. El dolor individual de cada una, al unirse, se convirtió en una fuerza poderosa. Miré a Lucía directamente a los ojos. ¿Y qué es lo que quieres? Quiero que mi hijo sea reconocido, y quiero que Javier del Castillo pague por lo que ha hecho, respondió Lucía con firmeza. Eso es exactamente lo que yo quiero. De acuerdo, dije. Te ayudaré, y tú me ayudarás a mí. Juntas haremos que pague el precio más alto. Le tendí la mano. Lucía me miró un momento y luego puso su mano sobre la mía. 2 mujeres, una la esposa, la otra la amante, acababan de formar una alianza. Una alianza forjada en lágrimas, engaños y un ardiente deseo de venganza. De camino a casa, recordé los 5 billetes de avión para Tenerife. Al principio, era un plan de rebelión silenciosa, una huida. Pero ahora todo era diferente. Ya no era solo mi batalla, era una lucha por la justicia. Huir ya no era una opción, tenía que quedarme. Quedarme para luchar, para desenmascararlo todo, para hacer que quienes me habían hecho daño pagaran. Lo primero que haría al llegar a casa sería llamar a mi familia y decirles que el viaje se posponía. En lugar de disfrutar del mar y la arena, íbamos a presenciar una obra de teatro mucho más interesante. Después de aquel apretón de manos, Lucía y yo nos quedamos horas en aquel tranquilo salón de té. La incomodidad inicial se desvaneció, dando paso a una profunda comprensión y una firme determinación. Ya no éramos rivales, sino compañeras de batalla. Nuestro único objetivo, desenmascarar a Javier del Castillo y a su familia en el lugar que ellos consideraban la cúspide de su prestigio, la boda de Mateo. Tenemos que atacar donde más les duele, empecé, su imagen y su dinero. Lucía asintió. Él y su familia valoran las apariencias por encima de todo. Si la boda de Mateo se cancela de forma humillante, será un golpe devastador para ellos. Con la información que ambas teníamos, empezamos a trazar un plan detallado, paso a paso, cuidadoso y despiadado. Primer paso, dije, el golpe económico. Sé que le deben 20.000 euros al Hotel Imperial Palace por el banquete y que contaban con mi prima. Ahora que me he ido, seguro que están desesperados por encontrar el dinero. Tenemos que cortarles cualquier fuente de financiación. ¿Cómo?, preguntó Lucía. Tú eres la clave, la miré. Javier te debe dinero de la pensión alimenticia de vuestro hijo. Es una deuda legal. Ve al Hotel Imperial Palace y habla directamente con la dirección. Hazles saber que Javier del Castillo, su cliente, es un padre irresponsable que debe dinero para la manutención de su propio hijo. Diles que sospechas que está usando ese dinero para organizar una boda de lujo. Exige que el hotel reciba el pago completo antes de que se celebre la boda. Si no, como acreedora, llamarás a la prensa y montarás un escándalo, diciendo que el Hotel Imperial Palace es cómplice de un hombre que elude sus responsabilidades como padre. Ninguna empresa grande quiere verse envuelta en un escándalo así. Los ojos de Lucía se iluminaron. Entendió mi idea. Era un golpe psicológico muy efectivo. El hotel, para proteger su reputación, seguramente presionaría a la familia de Javier. Segundo paso, continué. Preparar las pruebas. Mañana mismo hablaré con mi abogado.
Recopilaré todos los extractos bancarios, facturas y documentos que demuestren el dinero que he gastado en su familia durante estos 3 años. Calcularé hasta el último céntimo para que todo el mundo vea cuánto me han exprimido. La cifra será mucho mayor que unos miles de euros. Calculé mentalmente. El dinero para la reforma, para el coche, para los estudios de Mateo, otros gastos. La cifra podría ascender a más de 100.000 euros, suficiente para dejar a todos boquiabiertos. Mientras tanto, tú prepara el certificado de nacimiento de Daniel y los resultados del ADN. Serán pruebas irrefutables, le indiqué a Lucía. Entendido, asintió. Y el último paso, el más importante, dije, bajando la voz, la tormenta mediática. No basta con que lo sepamos nosotras, tiene que saberlo todo el mundo. Contactaré con algunos periodistas que conozco. No les daré detalles, solo les insinuaré que habrá una obra de teatro muy interesante en la boda del joven del castillo, relacionada con un fraude matrimonial, un hijo secreto y extorsión económica. A la prensa le encantan estas historias, vendrán por su cuenta. Lucía dudó un momento. ¿Hacer eso no afectará a Daniel en el futuro? Le tomé la mano. Entiendo tu preocupación, pero si no lo hacemos, tu hijo nunca será reconocido por su padre. Y mi hijo nacerá en medio de un engaño. Hacemos esto no solo por nosotras, sino para conseguir justicia para nuestros hijos. Confía en mí. Después de la tormenta, volverá a salir el sol. Tú y tu hijo tendréis una nueva vida, protegidos por la ley, sin tener que esconderos. Mi determinación convenció a Lucía. Repasamos el plan una vez más. Todo estaba perfectamente orquestado. Lucía sería la que daría la cara para ejercer la presión económica y crear el primer impacto. Yo estaría detrás, recopilando pruebas y lanzando el golpe final. Cuando salimos de la tetería, ya atardecía. Soplaba un viento frío, pero en nuestros corazones ardía una llama de odio y esperanza. El plan estaba trazado. La mayor actuación de la vida de Javier del Castillo estaba a punto de llegar a su fin. Y nosotras, las 2 mujeres que él había pisoteado, seríamos las que escribiríamos el final. A la mañana siguiente, viernes, justo un día antes de la boda, nuestro plan se puso en marcha. Lucía, como habíamos acordado, dispararía la primera bala. Se vistió con un traje de chaqueta, con un aspecto profesional y serio. Llevaba una carpeta con el certificado de nacimiento de Daniel, los extractos que demostraban los pagos irregulares de Javier y algunas fotos de los 3 juntos. No fui con ella, pero mantuvimos el contacto por teléfono. Sabía que estaba nerviosa, pero el amor por su hijo le daba fuerzas. Ya estoy aquí. El hotel es enorme, muy lujoso, me escribió. Tranquila, respondí. No estás haciendo nada malo, solo reclamas lo que es justo para tu hijo. Sé directa y clara. Ellos tienen más miedo que tú a un escándalo. Un rato después, Lucía me llamó, susurrando pero emocionada. He conseguido hablar con la señora Ramos, la organizadora de eventos. Es la misma que llamó a Javier. Parecía muy profesional, pero cuando le he explicado la situación y le he enseñado los papeles, su cara ha cambiado por completo. Según me contó, al principio la señora Ramos mantuvo una actitud distante, argumentando que era un asunto privado. Pero cuando Lucía mencionó las palabras prensa y el Hotel Imperial Palace como cómplice, no pudo seguir indiferente. Tranquilícese, le dijo. Verificaremos esto. Pero puede estar segura de que el Hotel Imperial Palace trabaja con principios y una reputación que proteger. No permitiremos que nada empañe nuestra marca. La llevó a un despacho privado, le sirvió un té y escuchó toda la historia. El nombre de Daniel del Castillo en el certificado de nacimiento y las fotos del niño, idéntico a Javier, la convencieron. Le prometió que hablaría con la familia del Castillo inmediatamente. Me ha dicho que, según el contrato, tienen que pagar todo antes de las 12 del mediodía de hoy. Si no, el hotel tiene derecho a cancelar el evento. Parece que nuestro plan funciona, concluyó Lucía. Respiré aliviada. La primera bomba había sido activada. Ahora toda la presión recaía sobre la familia de mi exmarido. No tendrían ni un respiro. Y en efecto, apenas una hora después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mientras Lucía desataba el caos en el hotel, yo no perdí el tiempo. Pasé toda la mañana del viernes con mi abogado, un viejo amigo de confianza llamado Hugo. Su despacho estaba en una calle concurrida. Al escuchar mi historia, desde la explotación económica y el engaño hasta mi plan de venganza, Hugo asintió en silencio, con el rostro cada vez más serio. Sofía, has soportado demasiado, dijo cuando terminé. Legalmente, tenemos todas las de ganar. El divorcio es un hecho. La cuestión es cómo recuperar lo máximo posible y hacer que paguen. Por eso he venido a verte a ti. Necesito que me ayudes a documentarlo todo. Quiero una lista detallada para que todo el mundo vea su verdadera cara.
Nos pusimos a trabajar. Le di acceso a todas mis cuentas bancarias de los últimos 3 años. Revisamos cada transacción, las transferencias a Fernando e Isabel, las retiradas de efectivo para Javier, las matrículas y gastos de Mateo. Todo quedó registrado. Te han tratado como una mina de oro, dijo Hugo, negando con la cabeza. Mira esto. Cada mes varias transferencias con conceptos como ayuda a los padres, apoyo al negocio, cada una de no menos de 1,000 euros. Miraba las cifras en la pantalla, con un dolor amargo por mi estupidez pasada y una rabia inmensa por la codicia de esa familia. Era el dinero que había ganado trabajando sin descanso. A mediodía, Hugo me dio la cifra final. Descontando los gastos comunes razonables, el total que has aportado directa o indirectamente a la familia del Castillo en estos 3 años asciende a casi 180.000 euros. 180.000 euros. La cifra me dejó atónita. Nunca pensé que les había permitido quitarme tanto. Era casi todo mi patrimonio. Imprimiré todos estos extractos y los documentos de la compra del piso, dijo Hugo. Con estas pruebas, en el juicio no solo te quedarás con el piso, sino que podrás reclamar gran parte de ese dinero. Pero primero, úsalo para tu plan. Sostenía en mis manos la gruesa carpeta que Hugo había preparado. Era el testimonio de 3 años de humillación, mi arma más afilada. Ahora sí, la bomba de relojería estaba lista. Al salir del despacho, no fui a casa. Busqué una cafetería tranquila para ejecutar el siguiente paso: crear la tormenta mediática. Tenía buenos contactos en la prensa. Elegí a 3 periodistas de confianza, conocidos por su olfato para las noticias y su integridad. La primera llamada fue a Marta, de un importante diario digital. Sofía, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Hola, Marta. Te llamo porque tengo una noticia que creo que te interesará mucho. Le conté, de forma misteriosa, que en la boda del joven del Castillo en el Hotel Imperial Palace habría un drama en directo: fraude matrimonial, hijo secreto y extorsión económica, con protagonistas y pruebas. Marta, como buena periodista, olió la exclusiva. ¿Es en serio? Totalmente. Soy parte implicada. Venid a la hora de la ceremonia y te aseguro que tendréis la noticia del mes. Marta aceptó al instante. Repetí la operación con otros 2 periodistas. La respuesta fue la misma. El cebo estaba lanzado. Pero quería más. Usando un teléfono nuevo, creé una cuenta anónima en redes sociales y publiqué un post insinuante. ¿Se avecina tormenta en la alta sociedad? Rumores de que la boda del joven MDC, hijo del magnate FDC, no será tan tranquila. Dicen que su cuñada SG, brillante y bella, fue estafada en cientos de miles de euros para pagar la boda, y acaba de descubrir que su marido JDC tiene un hijo secreto de 3 años. La guinda del pastel: la amante planea aparecer con el niño en la boda para reclamar su lugar. Mañana palomitas en el Hotel IP. Aunque era una cuenta nueva, las iniciales y la trama hicieron que varias páginas de cotilleos lo compartieran. En pocas horas, la historia era un hervidero de comentarios y especulaciones. La tormenta se estaba formando. Y yo, su creadora, me terminé tranquilamente mi café frío, esperando a que llegara el día siguiente. Como esperaba, la explosión en el hotel provocó un terremoto en la familia del Castillo. Sobre las 11 de la mañana del viernes, mi teléfono empezó a sonar como loco. El primero fue mi suegro, Fernando. Su voz, normalmente altiva, era ahora una mezcla de pánico e ira. Sofía, ¿has sido tú? ¿Esa mujer que ha venido a montar un escándalo, la has enviado tú? No sé de qué me habla Fernando. Ustedes y yo ya no tenemos nada que ver, respondí con calma. No te hagas la tonta. ¿Quién si no? Te advierto, deja de hacer locuras. Dile a esa que se largue y trae el dinero para pagar al hotel, o te arrepentirás. Su descaro me dio risa. ¿Aún creía que podía amenazarme? No hay dinero para ustedes. Es más, estoy a punto de coger un avión de vacaciones. Que disfruten de la boda. Y colgué. Luego llamó mi suegra, Isabel, intentando la táctica de las lágrimas. Sofía, hija, ¿cómo puedes hacernos esto? Sé que estás enfadada, pero ¿arruinar la boda de tu cuñado? Él no tiene la culpa. Vuelve, por favor, lo arreglaremos. Piensa en el bebé, en mi nieto. No lo llames su nieto. Es mi hijo, y nunca crecerá en una familia como la suya. No malgaste sus lágrimas. Estoy muy cansada. Y colgué de nuevo. Finalmente, Javier. Me llamó más de 10 veces. Al final contesté. Su voz era un lamento patético. Sofía, te lo ruego, vuelve. Es culpa mía, todo es culpa mía. Haré lo que quieras, me arrodillaré si hace falta, pero sálvame. Mis padres me van a matar. El hotel nos exige el dinero ya. No tenemos de dónde sacar 20.000 euros. Ese es tu problema, no el mío, repliqué fría.
Al ver que la súplica no funcionaba, pasó a la amenaza, revelando su verdadera naturaleza. No te pases de la raya. ¿Quieres que le cuente a todo el mundo la clase de mujer que eres, que abandonas a tu familia embarazada para montar un escándalo? No podrás levantar cabeza. Me reí. Ah, sí, pues adelante. A ver a quién cree la gente, si al marido infiel con un hijo secreto que estafa a su mujer o a la pobre esposa engañada. Por cierto, deberías mirar las redes sociales. Tu historia se está haciendo bastante famosa. Dicho esto, colgué y bloqueé sus números. Todo iba según lo previsto. Su pánico era mi mayor satisfacción. Apagué el teléfono y cerré los ojos. En menos de 24 horas, comenzaría el gran espectáculo. En contraste con el caos de la familia del Castillo, mi último día antes de la boda fue increíblemente tranquilo. Me quedé en casa de mi hermano, rodeada del calor y el cuidado de mi familia. Descansé, leí y fui a mi primera revisión del embarazo. Escuchar el latido fuerte y rápido del corazón de mi bebé por primera vez me hizo llorar de felicidad y esperanza. Él era mi razón para ser fuerte. Llamé a Lucía. Me confirmó que el hotel no paraba de presionar a Fernando. Le habían insinuado que si no pagaban, no solo cancelarían el evento, sino que podrían demandarles por dañar su imagen. Están entre la espada y la pared, me dijo Lucía, disfrutándolo. Fernando ha intentado pedir dinero, pero nadie le presta. Todos saben que su empresa va mal. Sonreí. Era el precio de su codicia y su arrogancia. El viernes por la noche, recibí un último mensaje de un número desconocido. Sabía que era Javier. Sofía, sé que me odias, pero nuestro hijo no tiene la culpa. Piensa en él. Vuelve. Necesita una familia unida. Te prometo que te compensaré, que trataré bien a tu familia. Por favor. Palabras vacías. Una familia unida construida sobre mentiras y traición. Mi hijo no necesitaba un padre así. Borré el mensaje sin responder y apagué el teléfono. Cualquier súplica llegaba demasiado tarde. Mañana iría a esa boda, no como esposa ni cuñada, sino como una mujer que iba a reclamar justicia para ella y para su hijo. La tormenta estaba a punto de estallar. Y yo estaba lista. El sábado 30 y 1 de diciembre por la mañana, el día que debería haber estado en Tenerife, estaba sentada en una elegante cafetería frente al Hotel Imperial Palace. Desde allí, observaba el ir y venir de coches de lujo y de invitados vestidos de gala. En la puerta, Fernando e Isabel forzaban sonrisas tensas para recibir a los asistentes. Javier, a su lado, pálido, no paraba de mirar a su alrededor, nervioso. Parecían actores en su última función. Bebí un sorbo de té, extrañamente tranquila. Había dado instrucciones precisas a Lucía y a los periodistas. Actuarían justo a la hora de la ceremonia, cuando todos los invitados estuvieran dentro. A las 11:30, la hora señalada, el flujo de invitados disminuyó. Vi a Fernando suspirar aliviado, pensando que lo peor había pasado. Se equivocaba. En ese momento, la señora Ramos, la gerente del hotel, salió acompañada de 2 guardias de seguridad y se dirigió a él con rostro serio. No podía oírles, pero su lenguaje corporal indicaba que le estaba dando un ultimátum. La tensión en la entrada se disparó. La sonrisa de mi suegro se congeló. El escenario estaba listo. Los actores en sus puestos. Solo faltaban los protagonistas, y estaban llegando. Mientras la familia del Castillo lidiaba con el hotel, un grupo de periodistas irrumpió en la entrada, cámaras en mano. El caos se desató. Los invitados sacaban sus móviles. Fernando y Javier intentaron detenerlos, en vano. Señor del Castillo, ¿es cierto que la boda tiene problemas financieros? Señor Javier del Castillo, se rumorea que tiene un hijo secreto. ¿Es verdad? Las preguntas caían como una lluvia torrencial. Estaban acorralados. Y entonces, en el clímax del desorden, apareció la protagonista. Desde el otro lado de la calle, Lucía Jiménez, con un sencillo vestido blanco, cruzó con un niño precioso en brazos. Era Daniel, el hijo de Javier. Todos los flashes se giraron hacia ellos. Lucía, sin inmutarse, se abrió paso hasta quedar frente a Javier, que se había quedado petrificado. Respiró hondo y dijo, con voz clara para que todos la oyeran: Javier del Castillo, no he venido a arruinar la boda de tu hermano. He venido a reclamar el reconocimiento para nuestro hijo. Se inclinó y le dijo al niño, señalando a Javier: Daniel, mira, ese es tu papá. El lugar estalló en murmullos. Todos miraban al niño, y nadie podía negar el asombroso parecido. Era una prueba viviente. Javier retrocedió, blanco como el papel, balbuceando. No es verdad. ¿Quién eres? No te conozco. Su cobarde negación solo empeoró las cosas. Lucía lo miró con una mezcla de desprecio y dolor. No necesitaba decir más.
Su acto de apertura había sido un éxito rotundo. La primera bomba había estallado. Cuando toda la atención se centraba en el dramático enfrentamiento, decidí que era mi momento. Pagué mi consumición, salí de la cafetería y crucé la calle con calma. Mi aparición, la de la esposa legal de Javier, creó una nueva ola de expectación. Los flashes se volvieron hacia mí. Señora Sofía, ¿qué opina de todo esto? ¿Sabía de la relación de su marido? Ignoré las preguntas y me coloqué al lado de Lucía, frente a mi marido traidor y su hipócrita familia. Miré a Javier, temblando. Miré a Fernando e Isabel, que me observaban con una mezcla de odio y miedo. Sonreí levemente y me dirigí a los periodistas, con una voz clara y firme que silenció el murmullo. Buenos días a todos, gracias por venir. Lo que la señorita Jiménez acaba de decir es cierto. Y para que no quede ninguna duda, como esposa legal de Javier del Castillo, me gustaría aportar algunas pruebas. Abrí mi bolso y saqué 2 carpetas. Una se la di a Marta, la periodista en la que más confiaba. La otra la levanté para que todos la vieran. En mis manos comencé a explicar. Tengo, primero, el resultado de la prueba de ADN que confirma la paternidad de Javier del Castillo sobre el niño Daniel con una probabilidad del 99%. No puede negarlo. Pasé a la siguiente prueba. Segundo, los extractos bancarios que demuestran que durante casi 3 años, Javier ha estado pasando una pensión de 1.000 euros mensuales a la señorita Jiménez para la manutención de su hijo. Un padre responsable pero un marido mentiroso. Finalmente, mostré la carpeta más gruesa. Y aquí viene lo más interesante. Un informe detallado de todo el dinero que he tenido que aportar a la familia de mi marido durante 3 años. Desde reformas, coches nuevos, estudios en el extranjero, hasta los 20.000 euros de depósito para esta misma boda. El total asciende a casi 180.000 euros. No solo me engañaron emocionalmente, me convirtieron en su cajero automático. Cada prueba era un martillazo sobre la cabeza de la familia del Castillo. Javier casi se desmaya. Fernando estaba lívido de rabia y vergüenza. Isabel se derrumbó en el suelo, llorando. Su verdadera cara, la de unos estafadores codiciosos y egoístas, quedó expuesta ante todos. La señora Ramos, la gerente, viendo el panorama, no dudó más. Tomó un micrófono y anunció con voz firme: «Damas y caballeros, lamento comunicarles que debido a un incumplimiento de contrato por parte de la familia del novio y su incapacidad para afrontar los pagos, nos vemos obligados a cancelar la boda. Les pedimos disculpas por las molestias. Cualquier reclamación, por favor, diríjanla al señor Fernando del Castillo». Fue el golpe de gracia. Los invitados, ahora convencidos, empezaron a comentar a gritos, muchos retransmitiendo en directo. Las miradas de desprecio y lástima se clavaron en la familia. La novia y su familia, al enterarse, salieron corriendo. La joven se desmayó al ver la escena. Su padre, furioso al saber que casi emparentaban con unos estafadores, gritó a Fernando y anuló el compromiso allí mismo. La familia del Castillo se había desmoronado. Honor, prestigio, todo hecho cenizas en una mañana. Mi misión y la de Lucía habían terminado. Nos miramos y asentimos. Ya no sentía odio, solo un inmenso alivio. Me di la vuelta y me alejé de aquel caos. Lucía me siguió con su hijo en brazos. Detrás quedaban los llantos, los insultos y los flashes, pero ya no me afectaban. Caminé bajo el sol de un día de invierno, sintiendo que mi futuro nunca había sido tan brillante. Un mes después, la brisa marina de Tenerife me acariciaba el pelo. Estaba sentada en una hamaca, bajo la sombra de una palmera, contemplando la arena blanca y el mar turquesa. Mis padres paseaban por la orilla. Mi hermano y mi cuñada jugaban con sus hijos en el agua. Sus risas se mezclaban con el sonido de las olas, una sinfonía de paz y felicidad. El viaje, aunque con un mes de retraso, se había hecho realidad. Ya no era una huida, sino una celebración de mi libertad. Todo se había resuelto. El divorcio fue rápido. Obtuve la custodia total de mi futuro hijo y la propiedad del piso, que había sido pagado en su mayoría con el dinero de mis padres. La familia del Castillo lo perdió todo. La empresa de Fernando quebró, tuvieron que vender su mansión para pagar deudas, Javier fue despedido y Mateo se quedó sin novia. Pagaron un precio muy alto por su codicia. Lucía también consiguió lo que quería: el reconocimiento legal de su hijo y una pensión alimenticia garantizada por el juzgado. A veces hablamos como 2 amigas que han librado una batalla juntas. Puse una mano en mi vientre, sintiendo la vida crecer. Había decidido tener a mi bebé. No era el recuerdo de un error, sino mi esperanza, mi futuro. Lo criaría sola, dándole todo el amor del mundo en un entorno sano, rodeada de mi maravillosa familia.
Miré a mis seres queridos, felices, y sonreí. Había perdido un marido terrible y una familia política tóxica, pero me había recuperado a mí misma. Una Sofía García fuerte, libre y dueña de su destino. El pasado estaba cerrado. Un nuevo capítulo de mi vida lleno de luz y alegría estaba comenzando justo aquí. En esta hermosa isla había vuelto a nacer.